Tengo una palabrita preparada para compartir con todos mis hermanos que el Señor ha ido poniendo en mi corazón durante toda la tarde y bueno, pues quisiera proceder a ello, ¿vale? Este sermón que os quiero predicar yo le quiero titular Israel, la higuera de Dios. Todo aquel que quiera puede acompañarme en la lectura y vamos a leer el libro de Proverbios capítulo 27 y versículo 18. Dice así la bendita palabra del Señor. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Amén a la palabra del Señor. Bueno, empezaremos diciendo que este sermón tiene dos posibles interpretaciones, ¿de acuerdo? Una literal y otra espiritualizada y con aplicación para la Iglesia, que más adelante pues vamos a intentar, si el Señor le permite, entrar en ambas materias. Lo que ahora voy a hacer es ir primero a la parte literal, en la que voy a aportar un montón de datos históricos, ¿vale? Y luego miraremos la parte espiritual tratando de aplicárnosla a nosotros. Bueno, empezamos diciendo que Israel es la higuera de Dios, o es símbolo de la higuera, porque en la Biblia Dios usa tres árboles al hablar de su pueblo, Israel, tres árboles que a la vez representan todo el ser del hombre, ¿vale? En este caso son, en primer lugar, la higuera, que representa la vida nacional de Israel y tiene que ver con el cuerpo. En segundo lugar está la vid, que representa la vida anímica de Israel, el gozo por la salvación, que representan al alma. Y en tercer lugar tenemos el olivo, que representa la vida espiritual de Israel y, como su propio nombre indica, pues hace alusión al espíritu. La higuera en la Biblia siempre ha sido una figura simbólica y profética de Israel. Al mirar las Escrituras, cada vez que vemos la higuera, vemos una sombra de Israel. A través de esta figura vemos en símbolo pues el drama histórico de la nación de Israel. Porque, por ejemplo, cuando vemos una higuera sin fruto, estamos viendo a Israel en la venida del Mesías. Cuando vemos una higuera maldecida y seca, le estamos viendo cómo Israel rechazaba a su Mesías y el posterior juicio que le vino por ello. Cuando vemos una higuera descortezada, estamos viendo a Israel dispersa por el mundo. O cuando vemos una higuera sin florecer, estamos hablando de los siglos de oscuridad y sufrimiento que han acompañado a esta nación. Cuando vemos por contra a una higuera rebrotando, estamos viendo la resurrección de Israel como nación. Cuando la vemos sacudida por el viento, estamos hablando de la última sacudida que Israel va a recibir en el tiempo de la gran tribulación. Y cuando se ve a alguien debajo de una higuera, pues estamos viendo a Israel en el tiempo del milenio. Posiblemente, hermanos, el pasaje bíblico quizá que sea más exacto referido a la higuera como una analogía de Israel, lo encontramos en el libro de Oseas, capítulo 9 y versículo 10, que dice literalmente así: como a uvas en el desierto, hallé a Israel. Atención, como el fruto temprano de una higuera primeriza, vi a vuestros padres. Gloria al Señor. Pero yo quiero hacer una pregunta ahora, y es esta: ¿cómo nació Israel como nación? Lo que había venido gestándose en la matriz de la historia de Abraham, fueron los patriarcas de la nación de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, ahora se había convertido en una criatura lista para su alumbramiento, porque los dolores de la esclavitud eran síntomas del parto que se acercaba. La salida de Egipto constituyó el nacimiento de la nación de Israel. El líquido amniótico que todas las madres llevan dentro de su seno, que es el líquido que protege al niño de todos los golpes, pues ese líquido simbólicamente fue el Mar Rojo. Y la rotura de aguas fue cuando se separaron estas aguas, las del Mar Rojo, para que Israel pudiera nacer. Y así, siguiendo el calendario hebreo, el primero de Aviv, que corresponde a los meses marzo, abril,
del año 2448 desde la creación de Adán, Israel nació como nación cuando cruzó el Mar Rojo. Decirles, hermanos, que los judíos tienen 2 días diferentes donde se celebra el día de Año Nuevo, a lo que ellos llaman el Rosh Hashanah, que significa cabeza de año. Uno es el 1 de Tisri, que corresponde a septiembre y octubre, y conmemora la creación del mundo e inaugura el Año Nuevo Civil. Y el segundo es Aviv, que conmemora el nacimiento de Israel como nación e inaugura el Año Nuevo Religioso. Quiero hablaros ahora, hermanos, de la vida nacional de Israel. Porque en el año 70, y esto los estudiantes de la Biblia lo saben, en el año 70 después de Cristo, de la era cristiana, la higuera de la que venimos hablando, Israel, en su vida nacional fue destruida o cortada porque rechazó al Mesías y no dio el fruto espiritual esperado por Dios, como dijo el Señor Jesucristo en la parábola de la higuera estéril, que viene reflejada en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13 y versículos 6 y 7, donde dice que tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella, pero no lo halló. Y dijo al viñador que hacía 3 años que venía a buscar fruto en esa higuera y que no lo hallaba. Y le dice al sembrador: córtala, porque ¿para qué si está inutilizando también la tierra? Este texto la higuera se refiere a Israel, donde Jesús buscó fruto durante 3 años y no lo halló. Fueron los 3 años que él estuvo predicando en las polvorientas calles de Jerusalén y de todas las ciudades israelitas. La expresión profética córtala implica una destrucción o la destrucción total de Jerusalén por el Imperio Romano en el año 70, como veníamos diciendo, después de Cristo. A partir de ese momento, Israel ha estado vagando por el mundo durante más de 1900 años para que se cumpliera también lo dicho por el Señor Jesucristo cuando habló en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21, versículo 24, que decía que caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén sería hollada, pisoteada por todos los gentiles. Fíjense, hermanos queridos, Jerusalén, a lo largo de su historia, ha soportado la friolera de 36 guerras. Además de eso, 17 veces ha sido oprimida y saqueada por pueblos invasores tales como los egipcios, los asirios, babilonios, macedonios, ptolomeos, seleucidas, romanos, bizantinos, persas, árabes, cruzados, mongoles, mamelucos, turcos, otomanos e incluso los propios británicos. En el año 70, la nación de Israel fue devastada, pero Jesús, atención, Jesús, después de la total devastación de la ciudad de Jerusalén y del reino de Judá, nuestro Señor Jesucristo no deja las cosas así, sino que profetiza sobre la total restauración de Israel, poniendo como señal el símbolo de nuevo de la higuera. Porque el Señor dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 32, dice el Señor: aprended la higuera de la parábola, o de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que se acerca, que está a las puertas. Bendito sea el nombre del Señor. Llegados a este punto, hermanos, he de decirles que hay una profecía en la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, que tuvo un cumplimiento literal el día 14 de mayo de 1948. Esa profecía es la que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 66 y versículo 8, donde dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez,
pues en cuanto a Sión estuvo de parto y dio a luz sus hijos. Ese día, queridos hermanos, ese día mítico del 14 de mayo de 1948, el recién nombrado primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, proclamó la independencia de Israel como nación ante el Parlamento de la ONU. Pero atención, porque la Confederación de Países Árabes había amenazado tanto a Naciones Unidas como a Israel que si esta nación era reconocida como tal, al día siguiente atacarían a esta nación. Y justo un día después, exactamente el 15 de mayo de 1948, una confederación compuesta de 5 países árabes atacaron a Israel. Estos fueron Egipto, Transjordania, actualmente se llama Jordania, porque Transjordania fue un país que creó Inglaterra, trazando una línea imaginaria y creando 2 estados, pero actualmente se llama Jordania. El tercer país en discordia fue Siria, el cuarto Líbano y el quinto Irak. Ellos, los árabes, eran, atención a estos datos que voy a dar, hermanos, que son escalofriantes, y vamos a ver el poder de Dios. Ellos eran 40 millones, los árabes, bien armados, bien pertrechados, con armamentos de última generación, contra apenas 640.000 civiles. Atención, era el año 1948, solamente hacía 3 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial, y estos 640.000 civiles, en su inmensa mayoría, provenían de los campos de concentración nazis, los supervivientes, algunos de ellos que habían sobrevivido a estos campos de exterminio, y venían sin apenas armamento, porque hacía solamente un día que habían nacido como nación, pero solamente 48 horas tenían que formar su ejército para poder resistir a los invasores que durante años habían tenido tiempo de entrenar a sus ejércitos. Hermanos, humanamente era impensable que Israel tuviera la más mínima oportunidad de poder resistir a los ataques de los aliados árabes. Únicamente una intervención sobrenatural les protegió, y gloria a Dios por ello, porque milagrosamente vencieron en esa guerra. Bendecido sea el nombre del Señor. Creo, hermanos, que llegados a este punto, se hace necesario que yo diga que el Dios Todopoderoso al que todos servimos siempre ha tenido el propósito y la voluntad de ayudar a cuantos se alinean con su propósito y con su voluntad. Con estos datos creo que es más que suficiente para dejar por sentado que la higuera es un símbolo de la nación de Israel. Pero si me lo permitís, os voy a seguir aportando más cosillas, ¿vale? Más datos. Mirad, hay 44 señales para poder afirmar que la restauración de Israel se está llevando a cabo. Pero, evidentemente, ni el tiempo me lo permite, ni vosotros tenéis paciencia para ello, para aguantar estas 44 señales. Yo solamente os voy a hablar de 4 o 5 de ellas, ¿vale? 4 o 5 señales que nos hablan de una clara restauración de la nación de Israel. Mirad, una de ellas es la que acabo de mencionar, que está escrita en el libro de Isaías, capítulo 66 y versículo 8, donde el profeta pregunta si podrían hacer una nación en un día. Y hermanos, esto fue tan real como yo os estoy hablando ahora mismo, porque en un día la nación de Israel nació como Israel ante el mundo. Otra de las señales que yo quiero hablaros es una profecía que el propio Isaías, en el capítulo 11, versículos 11 y 12, lanza, inspirado por el Señor, en la que decía que los judíos que estaban expatriados y estaban repartidos por el mundo, regresarían a su patria. Dice así la profecía: asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria. Asiria fue un reino, no confundamos con Siria, ¿vale? Asiria es una cosa y Siria es otra. Asiria se ubicó en el sureste asiático, en la antigua Mesopotamia, en el valle del río Tigris. Este país, hermano, este imperio, limitaba al norte con las montañas de Armenia, al sur estaba limitado por Caldea, o Babilonia, como quieran llamarle, al este estaba el Oriente Medio, y al oeste estaba Mesopotamia, ¿de acuerdo? También dice que los recobraría de Asiria, de Egipto, de Partos,
Partos es el gentilicio, o como se les llama a los habitantes del imperio o del reino de Partia. Partia fue un imperio dentro del territorio del actual Irán, fundada por los partos al noreste de Irán. Y también decía el Señor que le recuperaría de Etiopía, de Elam, que es Irán, Shinar, que es Babilonia, Amat, que fue la capital de un pequeño reino cananeo que hubo en Siria, distingamos Siria y Asiria, y en las costas del mar. Y dice el versículo 12, y levantará pendón o bandera a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Esto, hermanos, se está cumpliendo delante de nuestros ojos, porque Israel lleva ya casi 70, 80 años retornando hasta su país. Otra señal. Isaías vuelve a profetizar que Israel, que en su inmensa mayoría es un desierto, dice que florecería como un vergel. Para eso lee conmigo el capítulo 27 del libro de Isaías, donde dice: vendrán días cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Y en el capítulo 35, el versículo 1, dice: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Bueno, en la original dice como el azafrán. Miren, hermanos, ha ocurrido el milagro. El pueblo judío, ante los ojos atónitos de todas las naciones del mundo, ha hecho florecer el desierto del Arabá. Ha transformado este desierto en tierra fértil, desde su establecimiento como Estado en el año 1948. Israel ha logrado aumentar su superficie agrícola regada de 30.000 hectáreas a más de 200.000 hoy en día. Se cumple la profecía ante nuestros ojos que dijo también Ezequiel: y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada, a ojos de todos los que pasaron, y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Y esto está en Ezequiel capítulo 36. Esta es otra señal de la segunda venida innegable del Señor Jesucristo. El desierto del Arabá, para quien no lo sepa, es un desierto extremadamente árido que llega a alcanzar hasta los 50 grados en verano. Ese desierto se está convirtiendo en tierras cultivables, llenas de vegetación y de vida. El aumento del porcentaje de lluvia en Israel, además de las modernas tecnologías que han sido desarrolladas por sus científicos, los más eminentes del mundo, algunos de ellos laureados con premios Nobel, pues estos científicos han desarrollado modernas técnicas de irrigación, de riego. Ellos han hecho florecer el desierto. Las exportaciones anuales de frutas y verduras son tremendas. Yo el último dato que tengo es que llegaban hasta los 800 millones de dólares, mientras que las flores y plantas ornamentales, evidentemente, llegaban hasta las exportaciones hasta los 200 millones de dólares. En total, 1.000 millones de dólares en exportaciones de plantas, de flores y de frutos que han sido tomados del desierto para que se cumpla la profecía del Señor en el libro de Isaías. Otra profecía tremenda que se está cumpliendo delante de nuestros ojos es que el idioma hebreo que se había perdido, pues sería restaurado. Así lo dice el profeta Sofonías en el capítulo 3 y versículo 9, donde dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, dice el Señor, pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Miren, en 1982, bajo el liderazgo de Eliezer Ben Yehuda, se decidió que el idioma, el hebreo, debería de ser el idioma oficial del retorno de todos los judíos a lo que ellos llaman aliyá, el retorno, subir. Y desde ese año, de 1982, el hebreo ha vuelto a ser el idioma oficial de la nación de Israel. Y por último, la última señal que me queda, de las 44 solamente he dado 4, ahora voy a dar la última, es que la moneda en días de Cristo, que era el siclo, se recuperaría. Dice Ezequiel: y el siclo será de 20 geras, en el capítulo 45, versículo 12, pero en el versículo 13 dice: esta será la ofrenda que ofreceréis. Y en el versículo 16 dice: todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda en moneda de siclo para el príncipe de Israel. El siclo,
como la unidad monetaria de intercambio, tenía que ser restaurado para que los israelitas pudieran darle la ofrenda apropiada al Mesías en el templo durante el milenio, ¿vale? Bueno, pues en 1980 el Knesset, porque así se dice en hebreo, que es el Parlamento actual de Israel, y otro dato es que Knesset es el nombre hebreo a lo que nosotros llamamos sinagoga. O sea, el parlamento donde se reúnen los políticos de Israel tiene en nuestro idioma la traducción de sinagoga, porque se llama Knesset. Pues en el año 1980, el parlamento, el Knesset, restauró el siclo como la moneda oficial de intercambio en Israel y ahora se llama en su propio idioma shekel, ¿vale? La moneda oficial de Israel es el shekel, el siclo. Amén, gloria al Señor. Bueno, perdón. El texto que hemos leído al inicio del capítulo 27 de Proverbios decía que quien cuide de la higuera comerá de su fruto. Y esto no es más que un llamamiento patriótico para que la nación de Israel cuidara de sí misma, que cada individuo procurara el bien de la nación. Aquí os voy a detallar unos hechos históricos que denotan el interés de los judíos por su patria. Mirad, en el año 70, como he dicho anteriormente, Jerusalén fue destruida y arrasada por completo por los romanos y fueron masacrados alrededor de un millón de judíos que estaban dentro de la ciudad y aproximadamente entre 200 y 400.000 judíos fueron deportados a Roma. Sin embargo, un grupo de familias judías se atrincheraron en la fortaleza de Masada, que es una fortaleza militar construida por Herodes el Grande al sur de Jerusalén. Estas familias constituían la última resistencia judía ante los romanos y estaba formada exactamente por 960 personas, logrando resistir durante 3 largos años. Pero cuando los romanos atacaron Masada, las 960 personas judías decidieron suicidarse antes que caer prisioneros en manos de los romanos. No obstante, entre los años 132 y 135 después de Cristo, los judíos se reorganizaron de nuevo y declararon la guerra otra vez a Roma, liderados por un joven llamado Simón Bar Cochebas, a lo que se conoció como, estoy seguro que muchos lo habéis oído nombrar, la revuelta de los macabeos. Y esto se hizo debido a la excesiva romanización de Jerusalén. Bueno, les quiero aquí hablar, hermanos, de 2 personajes. No me los quiero pasar por alto, porque creo que son personajes singulares y que creo importante hablar de ellos. Uno de ellos se llamaba Simeón ben Zakkai, uno de los rabinos más importantes de su tiempo. Cuando Jerusalén era custodiada por las caballerías de los celotes, para evitar posibles deserciones por la presión interior, debido a la escasez de alimentos y de agua durante el sitio de Roma, este hombre llamado, como he dicho antes, Simeón ben Zakkai, se hizo el muerto y logró burlar la vigilancia interna de los celotes. Una vez fuera de la vista de todos, porque se hizo el muerto metiéndose en un ataúd, pues una vez fuera de la vista de los guardias judíos, salió del ataúd y se presentó delante de las autoridades romanas, haciendo arreglos con ellos, o sea, haciendo tratos, para poder sobrevivir, y rogó que se le dejase vivir en una pequeña ciudad al oeste de Jerusalén llamada Yavne. Una vez concedido el permiso por parte de los romanos, fundó allí una academia, una escuela rabínica, que en hebreo se dice yeshiva, de donde saldría más tarde el que fue posiblemente el más importante, a la vez que conflictivo, de entre todos sus discípulos, el converso y prosélito Akiva ben Yosef, el padre del judaísmo rabínico y quien causó tal vez la mayor división jamás producida dentro del judaísmo de toda su historia, quien, fijaos hasta dónde llegaba, él se consideraba a sí mismo superior a Moisés. Bueno, pues este segundo personaje, Akiva ben Yosef, más conocido como Rabí Akiva, fue el padre del judaísmo rabínico actual que rechaza a Jesús como Mesías. Akiva fue quien observó a un joven, esto es interesantísimo, porque este hombre, Akiva, observó a un joven que tenía dotes militares y de liderazgo
durante el conflicto bélico entre Roma e Israel. Este joven se llamaba Simeón bar Koshiba. Akiva ben Yosef, le declaró el Mesías y le puso por sobrenombre Simón bar Kochebas, hijo de la estrella, que es un título mesiánico. Finalmente, el sueño le duró poco, porque Roma logró vencer de nuevo a los judíos, y en el año 535 después de Cristo, a manos del emperador Adriano, de nuevo arrasaron la tierra de Israel, destruyendo lo que quedó de Jerusalén y del templo. Lo que quedó de Jerusalén y del templo lo araron con bueyes, y además, para mayor afrenta, le cambiaron el nombre a Jerusalén y le pusieron el nombre de Aelia Capitolina, en honor al César de Roma, y a la tierra de Israel le cambiaron el nombre por el de Palestina, en honor a los dioses filisteos. Los judíos una vez más fueron masacrados, expulsados y zarandeados entre todas las naciones del mundo hasta el día de hoy. Los que lograron sobrevivir se dividieron en dos grupos bien diferenciados, los que creían en Jesús como Mesías y los que no. Los que no creían ni recibían a Jesús como Mesías fueron liderados por este rabino, que he dicho antes, Rabí Akiva, y se desplazaron hacia el oeste de Jerusalén, a la ciudad de Yamné, e hicieron arreglos con Roma para su supervivencia política y religiosa. Y los que sí recibían a Jesús como Mesías se trasladaron hacia el este, a la ciudad de Pella. Estos no estaban dispuestos a hacer ninguna concesión ni ningún trato con Roma, aunque ello les supusiera tener que vivir en la clandestinidad y en la ilegalidad. Gloria al Señor. Mire, que Israel es el símbolo de la higuera, o mejor dicho, la higuera es un símbolo de Israel, eso es algo innegable a estas alturas. El tronco de la higuera, el tronco que es la que la sustenta, es la promesa hecha por Dios a Abraham en el pacto abrahámico, que todos conocen. Saben que hay 8 pactos, 4 mayores, 4 menores. Uno de ellos es el pacto abrahámico y está simbolizado por el tronco de la higuera. Las ramas de la higuera son cada una de las 12 tribus de Israel, que también saben ustedes que son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón y Sacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, la casa de José entre las 2 medias tribus de Efraín y Manasés, y la tribu de Benjamín. Cuando el Señor hablaba en la profecía de que observáramos la señal de la higuera, cuando viéramos que su rama estaba tierna, sabíamos que el verano estaba cerca, pues esa rama tierna es Israel en 1948, cuando resurgió como nación. Y las hojas que brotaron a esas ramas fue cuando Israel conquistó de nuevo Jerusalén en el año 1967, en la Guerra de los 6 días. Ahora viene algo muy importante, hermanos, porque déjenme decirles que de entre las 12 tribus que Dios escogió, Él escogió la rama de Judá y el tronco de Isaí, y de ella ha hecho brotar al más ilustre de todos los frutos que jamás haya podido dar esa higuera, como dijo Isaías. Lee conmigo Isaías capítulo 11, versículo 1, que dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, vástago, hermanos, es la traducción literal del vocablo hebreo netzer, que significa brote florido, ¿vale? Y dice Isaías que del tronco de Isaí saldría un vástago, un brote florido, que retoñaría de sus raíces. Miren, el netzer es la rama más hermosa y fuerte de un olivo, que es dejada, a propósito en la poda, como futuro tronco. Todas las demás ramas se cortan o se podan, excepto el netzer, que es el vástago, que es la elegida por el agricultor y dejada para que crezca y se convierta en un olivo fuerte y productivo. Y pregunto, ¿cuál ha sido el principal fruto que ha dado esa higuera llamada Israel? Sí, ¿cuál ha sido el principal fruto? De cómo se llama ese netzer, ese brote florido. Ese fruto, hermanos, nació en la tierra de Israel, como dice el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Y quién fue aquel fruto tan preciado y tan hermoso? ¿Queréis que os lo diga? Se llama
Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que gloria tenga su nombre. Amén y amén. Ahora quiero... ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Pues mirad, en química, Él convirtió el agua en vino. En biología, nació de forma totalmente sobrenatural sin la concepción normal de cualquier ser humano. En física, desmintió la ley de la gravedad cuando ascendió al cielo o cuando anduvo por las aguas. En economía, Él refutó la ley de la disminución al alimentar a 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces. En medicina, Él curó a los enfermos y los ciegos sin administrar una sola dosis. En religión dijo que nadie vendría al Padre si no era a través de Él. En la historia, Él es el principio y el fin, porque la historia está dividida entre antes de Cristo y después de Cristo. En el gobierno, Él será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Rey de reyes y Señor de señores. Él no tenía siervos y sin embargo lo llamaban Señor. No tenía ningún grado de estudio y lo llamaban Maestro. No tenía medicamentos ni era un médico y lo llamaban Sanador. Él no tenía ejércitos, pero los reyes le temían. Él no ganó batallas militares y sin embargo conquistó al mundo y ha conquistado a ti y a mí. Él no cometió delito alguno, pero a pesar de eso le crucificaron. Fue enterrado en una tumba y sin embargo vive hoy para gloria de su nombre. Entonces, ¿quién es Él? Él es Jesús, el hombre más grande en la historia. Y yo, igual que tú, me siento honrado de servir a este líder que nos ama, aunque no nos lo merezcamos. Que gloria, que honra, que honor, que majestad tenga su santo y bendito nombre.